Hoy te platicaré del ataque en Guadalajara ocurrido tras las vacaciones del gobernador. Andares y Landmark son dos plazas comerciales ubicadas en una zona exclusiva de Zapopan, Jalisco. La segunda incluso cuenta con departamentos de lujo. Ambas fueron escenarios de un ataque armado que terminó con la intervención del ejército y un enfrentamiento en domingo a plena luz del día en la vía pública y tras la ausencia del gobernador en la entidad, quien sumó 12 días en el extranjero. Bienvenidos al Caporal del 3 de octubre. Comenzamos. Sobre lo ocurrido ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, quiero iniciar haciendo una precisión. No iban por Julián Álvarez como se le escuchó decir a una persona en un video grabado en el lugar. Ya pedí que cerraran las puertas, ya están cerradas todas las puertas. Que venían por Julián Álvarez. Este video que acabas de ver se viralizó rápidamente al tal grado que el mismo cantante sintió la necesidad de aclarar mediante un video que él estaba en otro sitio y que nada tuvo que ver el ataque en contra suya, presuntamente en contra suya. Un saludote a todos ustedes. Oiga, Diego, ahorita hicimos uno ahí rapidito, vamos de salida para Pachuca, me permite. Hoy toca presentación en el palenque de Pachuca, Julián Álvarez Norteño Banda. Estamos haciendo esto porque se hizo un chisme, ahorita venimos llegando, de familiares, amigos, y mucha raza me está hablando que si estoy bien, que porque se corrió el chisme de que algo pasó, una balacera en Lámpara y que ya estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros aquí venimos, estamos en el... Yo creo que veníamos en camino al aeropuerto cuando pasó eso. Estoy aquí rumbo a Pachuca y allá nos vemos y nos partimos un rato más. ¿Qué fue lo que sí sucedió ayer en la zona metropolitana de Guadalajara? Alrededor de las 5 de la tarde con 50 minutos sobre el Paseo de los Virreyes y Boulevard Puerta de Hierro, en una zona donde están las plazas comerciales Andara y Landmark, hombres armados atacaron un vehículo que tenía la leyenda de vehículo escolta, así, literal. Allí, adentro de ese vehículo murió un hombre de 45 años de edad aproximadamente y otro presunto escolta resultó herido. Este presunto escolta fue llevado al hospital militar de la zona, por lo que existe la duda de si se trata de un militar. Este es uno de los primeros reportes, el que te voy a mostrar, es uno de los primeros reportes ofrecido por el fiscal general de justicia del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. En el interior de ese vehículo hay una persona sin vida del sexo masculino. Por la indumentaria que porta y por la posición en la que guarda, se presume que es una escolta, un guardia de escolta. Obviamente es parte de la investigación el determinar a qué empresa trabaja, a qué persona es la que en su momento consideran su principal. Tenemos información preliminar que con esta persona fallecida iba un acompañante. Atención con el vehículo de los presuntos escoltas, el vehículo atacado. Para quienes están en YouTube, te los voy a mostrar en pantalla. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube porque siempre estoy compartiendo material visual que podría resultar de tu interés. ¿Qué es lo que llama la atención de este vehículo? 1, que trae placas de la Ciudad de México. 2, la placa no aparece registrada en el registro público vehicular. 3, tampoco aparece en el registro de empresas vigentes de la Dirección General de Seguridad Pública Privada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 4, no traen la placa especial para vehículos escolta que asigna la Ciudad de México. Y 5, en el rótulo no trae las letras, las palabras completas, el rótulo completo del gobierno capitalino, el que obliga al gobierno de la Ciudad de México, que es el logotipo, la denominación, el número de identificación, el número de permiso y las palabras seguridad privada. Trae un rótulo completamente diferente. El fiscal de Jalisco informó que ya está investigando lo relacionado con el registro de este vehículo, pero en su primer reporte se ha reservado alguna información, como por ejemplo la identidad de la persona a la que los escoltas iban resguardando. Y si bien dijo que los atacantes portaban chalecos antibalas con siglas de un grupo de la delincuencia organizada, no identificó al grupo agresor. Ahora bien, regreso a lo ocurrido ayer.
Una vez que comenzó el ataque hacia los presuntos escoltas, fueron alertados de inmediato militares que estaban patrullando la zona, de tal forma que la intervención de los elementos federales fue inmediata. Por eso es que los agresores se dieron a la fuga y en su huida los delincuentes dejaron 2 armas largas y también incluso un zapato. Además, los soldados hirieron a 2 agresores y lograron detenerlos. También resultaron lesionados un guardia de seguridad, quien ha sido reportado como grave, un repartidor, un cliente de cafetería y una joven. Como habrás de recordar, estos hechos ocurrieron entre las 2 plazas comerciales a plena luz del día en domingo. Vaya, con mucha gente paseando en su día de descanso. Por ello, la existencia de videos en redes sociales de personas tiradas al piso y resguardándose en los locales. Agachados, de este lado. De lado de la cocina, de este lado. Agárrense, por favor. También fueron aseguradas 2 camionetas. Según el fiscal, las placas de circulación tienen la apariencia de ser apócrifas, cosa que también ya están investigando. Además, aseguraron chalecos antibalas, elementos tácticos, pasamontañas y aros aprensores. Según medios locales, en la zona fueron encontrados más de 200 cartuchos y casquillos. Y 1 hora después de la balacera en la avenida López Mateos, fue encontrado un auto que había sido robado por los delincuentes. Estas imágenes corresponden a parte de la movilización. El gobernador de Jalisco, el emesista Enrique Alfaro, se pronunció sobre el tema alrededor de 86 minutos después de la agresión. Lo hizo vía Twitter. Para quienes me ven en YouTube, te pongo los tweets en pantalla. Para quienes están en podcast, insisto, la invitación es que te vengas a YouTube. En sus tweets, el gobernador aseguró que las autoridades de Jalisco ya atendían la emergencia y pidió seguir la información de las autoridades. Sin embargo, el gobernador apenas tuvo tiempo para atender la emergencia de manera presencial. El día del enfrentamiento, Alfaro tenía un día de haber regresado del extranjero como parte de una gira que ligó con unas vacaciones con su familia. De gira a Europa, esta gira fue programada para realizarse del 19 al 24 de septiembre. Sus vacaciones iniciaron inmediatamente después y hasta el 1 de octubre, para ligarlas justo con el descanso del domingo 2 de octubre. El gobierno de Jalisco justificó la gira señalando que el mandatario iba a Europa a fortalecer los sectores económico, turístico, agroalimentario, de entretenimiento, de asistencia social, así como para fortalecer la agenda bilateral. Y justo aquí es en donde está todo el complejo de Netflix, en donde se producen series como Élite o como La Casa de Papel. Vamos a hacer un recorrido para conocer todo el proyecto, para entender la lógica con la cual articularon este complejo de producción audiovisual que se ha convertido en un gran ejemplo para toda Europa. Las vacaciones, la reunión previo a las vacaciones terminaron con un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano, y durante la ausencia del gobernador, ocurrieron cosas relevantes en el estado, como por ejemplo el temblor del 19 de septiembre y sus réplicas que dejaron daños en el estado, principalmente en la zona sur. También se perdió la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter, a la ciudad de Guadalajara, y la gira de Claudia Sheinbaum, quien promueve sus aspiraciones presidenciales, principalmente en los fines de semana. En tanto, en Palacio Nacional, debido a la intervención del ejército en lo ocurrido ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el reporte que tiene respecto de lo ocurrido en Jalisco. Antes de compartirte la respuesta, es importante tener presente el contexto. Actualmente el presidente busca extender la presencia del ejército en las calles. En el primer intento, con el apoyo del PRI, la iniciativa fue retirada del Senado para realizarle un ajuste, pero en realidad fue porque Morena y sus aliados no sumaban los votos necesarios para aprobarla en la Cámara Alta.
El discurso de este gobierno actualmente continúa siendo la promoción y defensa de los trabajos del ejército, motivo por el cual es de esperarse que las autoridades federales y morenistas destaquen la labor de los soldados en lo ocurrido en Zapopan ayer. Sin embargo, aún hay preguntas claves abiertas, como por ejemplo, si el escolta herido fue trasladado a un hospital militar porque se trata de un elemento del ejército, y si la empresa de los escoltas opera de manera irregular, como te lo compartí hace unos momentos. Contextualizando el momento político en el que ocurre esto, te muestro lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos, quien aporta un dato relevante en todo lo que se ha informado. La víctima era un empresario aparentemente dedicado a la compra-venta de vehículos. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato. Hay mucho que hablar de Tamaulipas con este cambio de gobierno. Nos vemos al rato en este canal. Gracias. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos. Pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar. ¿Mande? ¿Los escoltas eran de la Ciudad de México? ¿La escolta que tenían? No tengo información sobre eso. Sí sé que fue entre escoltas y este grupo que quería supuestamente secuestrar al señor. ¿Detrás de esta acción? Se habla de una organización que actúa ahí, en Jalisco.